de la comisión, de parte de todo el grupo de la comisión de la Escuela de Dirigentes, queremos darle la bienvenida y agradecerles la presencia a todos ustedes para esta charla de la charla básica de la fe práctica en la Divina Providencia. Tenemos un panel invitado, ¿verdad? Que ahora los vamos a presentar, pero antes antes de arrancar, queríamos presentarles unas recomendaciones para la charla. Buenas noches. Bueno, les pedimos mucho respeto durante esta charla, buscar un espacio sin distracciones para poder aprovecharla bien, prepararse con tiempo antes de iniciar, poner siempre en silencio su micrófono y su celular para no interrumpir, esperar a que el facilitador abra el espacio para compartir y al final vamos a tener espacio para preguntas. Por favor, nos pueden mandar las preguntas al chat del Zoom o al chat de WhatsApp de la Escuela de Dirigentes y nosotros se las hacemos llegar a los expositores. Y antes de continuar, entonces, nos vamos a encomendar al Espíritu Santo para esta charla y esta noche que nos tienen preparada el día de hoy. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame y consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que silencioso como en oración debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Ahora, antes de continuar, vamos a hacer la presentación de los expositores de la noche de hoy, ¿verdad? Que es un privilegio tenerlos con nosotros. Los expositores de hoy son Gabriela Arroyo y Esteban Valverde. Ellos tienen 16 años de casados, tienen 2 hijos, Ignacio de 13 años y Daniel de 11 años. Llevan 7 años ya en el movimiento de Schoenstatt, primero en el grupo G41 y ahora son miembros de la militancia del grupo CAM 10. Esteban y Gaby tienen varios apostolados, entre ellos, bueno, se encargan de dar la charla de la fe práctica en la Divina Providencia, son los encargados del taller de temperamentos, colaboran en la comisión del ideal personal y son los jefes de la comisión de las 4 R's. Ahora los dejo con ellos para esta presentación. Adelante, Gaby y Esteban. Bueno, muy buenas noches. De verdad que encantados de estar acá y sumamente agradecidos por invitarnos a compartir esta charla de un tema que realmente da para mucho, pero justamente la hemos llamado una charla introductoria, porque nuestra meta hoy es justamente pues, intentar cubrir algunos de los conceptos principales de lo que es la fe práctica en la Divina Providencia, pero al final del día, más allá de la parte conceptual que podamos llevarnos, que sin duda es importante, pues lo más relevante es lo que podamos llevar adelante en nuestras vidas, en el día a día, que es justamente lo que busca esto. Esta fue una charla, les cuento, a manera anecdótica, que justamente nació en una dinámica de grupo cuando estábamos como parte de la rama de familias. La preparamos pues obviamente con mucho cariño y demás, y pues le gustó a algunas personas y ahí la empezamos a compartir en algunas otras oportunidades, y como lo dije hace un rato, sin duda alguna encantados de estar acá hoy con todos ustedes. A mí me gusta comenzar contándoles algo. Cuando estábamos en el proceso de estudio para preparar la presentación, leyendo algunos textos, buscando videos,
Y hay unos videos del padre Rafael, quizá algunos de ustedes lo han visto en YouTube, y hay una parte que llamó nuestra atención, y es que el padre dice que comúnmente le preguntan qué es lo que caracteriza y sobre todo diferencia al movimiento de Schoenstatt de otros movimientos de la iglesia. Y nos dice el padre Rafael que una de las respuestas más comunes es pues que somos un movimiento mariano, y el padre nos dice, claro que somos un movimiento mariano, por supuesto que lo somos, pero esa no es la principal característica que diferencia el movimiento Schoenstatt. La principal característica es la fe práctica en la divina providencia. Entonces, me gusta compartir eso porque entender este tema, y voy a siempre insistir, y practicarlo, es lo que nos diferencia, es lo que nos da una identidad como movimiento dentro de la misma iglesia de la cual somos parte. De ahí la importancia, repito, de este tema. Y el segundo punto, que creo que es fundamental de mencionar, es la figura de nuestro padre fundador, padre José Kentenich. O sea, cuando hablamos de fe práctica en la divina providencia, definitivamente tenemos necesariamente que pensar en lo que fue la vida, en lo que es el testimonio de vida de nuestro padre fundador. Personalmente me gusta compartir y porque creo que realmente es impactante. Yo creo que si uno piensa en un ejemplo dentro de la vida del padre, que hay muchos, a mí por lo menos el del segundo hito siempre se me hace una manifestación muy contundente de lo que es la forma en que el padre Kentenich vivió la fe práctica en la divina providencia. O sea, cuando nosotros recordamos y pensamos humanamente lo difícil que ha de haber sido estar en un campo de concentración, cuando pensamos en la posibilidad de que él tenía de salir de ahí, y ese 20 de enero, después de pasar toda la noche orando y en sus propias palabras buscando la voluntad de Dios, qué quería Dios de él, y tomar la decisión tan dura que tomó, pero posteriormente ver todos los frutos que esa decisión trajo para el movimiento, que la verdad que fueron muchos, pues definitivamente se requiere una gran fe, se requiere una gran comunicación con Dios y entendimiento de lo que Dios quiere en la vida en ese momento de él, y una enorme confianza en la providencia que Dios tiene. Y esos son justamente los conceptos, lo que acabo de mencionar, que vamos a estar cubriendo en la charla de hoy, pero sí quería desde un inicio compartir eso porque creo que es fundamental a la hora de poner en perspectiva el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y es que el padre tenía otra característica dentro de su gran capacidad pedagógica, y era el uso de ejemplos para explicar conceptos que pueden ser un tanto complejos. Y uno de esos ejemplos que usa el padre, que nos llamó la atención, es el ejemplo del gran teatro. Y quizá que alguien puede preguntar si qué tiene que ver el teatro con el tema que estamos hablando. Bueno, esperemos que en un momentito ya estará mucho más claro qué tiene que ver el teatro. Bueno, el teatro evidentemente está haciendo una analogía con el mundo en el cual estamos hoy en día, y el padre hace, como dije hace un rato, una analogía con lo que es un gran teatro, ¿verdad? Estamos ubicándonos en un espacio, en un lugar, y ese teatro tiene algunas características que son muy básicas. Digamos que alguien me podría decir, no hay más, y seguro que hay muchas más, pero básicamente necesitamos tener ese lugar, estar ese espacio. Tenemos un director que obviamente define una puesta en escena, una historia que quiere contar, y ese director necesita de algunos actores, algunos principales, otros secundarios, que le lleven a escena esa historia, ese guión que él tiene. Y obviamente eso requiere por parte de los actores pues un entendimiento de lo que cada uno, de cuál es el rol, cuál es la función dentro de toda esa historia que se va a contar, que cada uno de ellos requiere poner en escena. Y ahí es donde el padre viene y nos dice
que nuestro mundo, nuestra vida es similar. Nosotros somos gran parte de un gran teatro y ese teatro claramente tiene un director y un creador, que es nuestro Padre, que es Dios, es el director de ese gran teatro de vida, de amor. Y nosotros además vivimos una época donde tuvimos el privilegio de que Dios nos envió a su Hijo, hecho hombre, en carne y hueso, a vivir entre nosotros y a dejarnos todavía más claro cuál es esa ruta, cuál es ese papel que Él espera de cada uno de nosotros. Es decir, nosotros no estamos ahí sentados en la audiencia como meros espectadores. Dios nos está llamando a ser parte de esa puesta en escena. Nos está diciendo, yo espero de cada uno de ustedes que jueguen un rol en esta puesta en escena. Entonces vean que aquí hay varios conceptos implícitos que son muy importantes. Hay un plan. Esto no es una obra de la improvisación. Hay un director, es decir, hay una persona que tiene clara cuál es esa historia, ¿sí? Que tiene un rol para cada uno de nosotros y que tiene el control de las cosas también. Pero a diferencia del ejemplo anterior, aquí falta una figurita. Y es que hay una figurita que trata de boicotear todo esto. O sea, básicamente es el que viene y nos está diciendo constantemente, no le haga caso, váyase por otro lado. Ese guión que le dieron a usted no es bueno, está mejor este está más divertido, este está más entretenido. Hágalo como usted quiera, ¿verdad? Y ahí es donde nos salimos de la ruta, donde nos salimos del guión que ese director tiene para cada uno de nosotros. Entonces, si pensamos, como toda gran historia, pues toda historia necesita actores, de actores principales. Y aquí tenemos que poner en perspectiva, obviamente, que el actor principal y número uno es el Padre, es el Dios creador, el Dios de amor, el Dios de la vida. Y como dije hace un rato, tenemos además un segundo actor que vivió entre nosotros, que es su Hijo, que compartió con nosotros y que nos dejó un mensaje muy claro de qué es lo que espera de cada uno de nosotros. Pero como dije hace un rato, también tenemos otro que busca sacarnos de ese camino, sacarnos de ese papel. Y entonces aquí quisiera amarrar 3 conceptos fundamentales del tema que estamos abordando el día de hoy. Y uno es el concepto de la fe, obviamente, desde el punto de vista de la base de lo que nosotros creemos a partir de lo que nos ha sido dicho y revelado por medio de las escrituras. Entonces, esa obviamente es la base de nuestras creencias. Pero el otro concepto fundamental es el concepto de providencia, y este es un concepto que se va a estar repitiendo mucho a lo largo de la charla. ¿Por qué? Porque nosotros claramente nuestra fe está basada en una fe de un Dios que no solamente creó el mundo, que no solamente nos dio la vida, sino que tiene un plan, y no cualquier plan, tiene un plan de amor para su creación. Y eso a veces es difícil en medio de la vida diaria, cuando uno ve tanto dolor, cuando uno ve tanta injusticia y cuando humanamente no podemos entender muchas situaciones, ya sea que vivimos cada uno de nosotros o que vemos que viven otras personas y que nos cuesta entender que eso sea parte de una dinámica de vida, de un mundo que tiene un plan de amor. Humanamente es muy difícil. Yo ponía al inicio el ejemplo del segundo hito cuando hice la referencia a nuestro padre fundador, bueno, porque yo creo que ese es justamente un ejemplo bastante duro desde una perspectiva humana de cómo entender un plan de amor de medio de una situación como la que fue esa. Pero eso es parte de nuestra creencia. Nosotros creemos en ese Dios creador y en ese Dios providente. Y el tercer concepto, que nuestro padre fundador lo resalta mucho,
es el concepto de la fe práctica, es decir, la fe que nos pide actuar, que nos pide, como dije hace un rato, cuando les hablaba del gran teatro, nos pide estar en el escenario, tener un rol, entender cuál es ese papel que se quiere de nosotros y llevarlo a la escena y ponerlo. Es decir, no estamos en las butacas, no estamos en la gradería simplemente para observar lo que está pasando. Nos están pidiendo que seamos parte activa de esto. Y es que el padre en su gran análisis, diría yo, que tenía de la sociedad y en su gran visión, le agregaría, ya desde el siglo pasado, él comenzó a detectar una separación entre la fe, ¿sí? Entre nuestras creencias y entre la vida, es decir, entre lo que hacemos en el día a día. Es decir, estamos hablando de una separación de la fe de pronto en cómo me comporto en la iglesia versus cómo me comporto en el trabajo, o cómo me comporto en la casa, o cómo me comporto en la calle, ¿sí? Y el padre nos dice que esa separación es una separación muy peligrosa y que justamente la sociedad, las personas, estamos llamados a lo contrario, estamos llamados a vivir nuestra fe en todos los distintos escenarios en los cuales nos desenvolvemos. Por supuesto que si yo voy a la iglesia, espero y debo tener un determinado comportamiento y para eso lo hacemos, ¿sí? Nos alimentamos mucho espiritualmente a través de esos espacios y de esos sacramentos, por ejemplo. Pero también estamos llamados, y creo que es uno de los retos que tenemos, o por lo menos hablo por mí, estamos llamados a también vivir nuestra fe en otros espacios, como lo dije ahora, vivir nuestra fe con nuestros amigos, vivir nuestra fe con nuestra familia, en nuestras casas, en nuestros espacios de trabajo, en nuestros espacios de ocio también. Y es que el padre, siguiendo con esta idea, nos dice que hay formas parciales, digámoslo así, de vivir la fe. Y nos da algunos ejemplos bastante concretos. Nos habla de una fe meramente sentimentalista, ¿sí? Una fe de pronto muy emotiva, ¿sí? Pero no mucho más allá que eso. O una fe intelectual, ¿verdad? Yo les decía al inicio, claro que es importante asimilar, comprender algunos conceptos que vamos a tocar el día de hoy, pero al final de cuentas, más allá de intelectualizar, se aplica el término, estos conceptos, vivirlos, ¿verdad? La parte práctica que mencionaba, pues viene siendo, creo que la parte medular de todo esto, ¿sí? De la forma en que aplicamos, vivimos nuestra fe. Una fe moralista, ¿verdad? Creo que sobre todo en el Nuevo Testamento Jesús es muy crítico de esa parte, ¿verdad? De juzgar lo bueno, lo malo únicamente, o una fe deísta que lo que hace es referencia a esa fe de las personas que dicen, ok, yo creo en un Dios, creo en un creador, pero yo creo que lo que pasa en el mundo no tiene nada que ver con el creador. Es decir, aquí estamos básicamente por nuestra cuenta y Dios básicamente corta ahí el cable de conexión o el wireless con el mundo y no se entiende eso. No, nuestra fe cree que Dios es parte activa del mundo, repito, pese a muchas cosas que vemos y que nos cuesta comprender que Dios esté presente en medio de tantas situaciones. Y aquí cierro esta parte para darle a Gaby la palabra. Estoy seguro, la parte más interesante, creo yo. Y es simplemente amarrar algunas ideas que ya hemos o que he conversado hasta ahora. La fe práctica es una forma de vida, ¿sí? Es un estilo de vida. Creo que lo he tratado de reiterar en varias ocasiones. Es decir, es cómo vivimos nuestra fe en el día a día en diferentes espacios. Lo mencioné al inicio también, es una pieza central y lo dije, es parte de la identidad y lo que nos diferencia como parte del movimiento de Schoenstatt y de la forma de vivir nuestra espiritualidad.
claramente es una entrega a una dirección divina, es decir, en muchas situaciones, como lo dije, nuestras capacidades humanas no van a llegar a entender muchas situaciones donde simplemente nos tenemos que entregar a nuestra fe y a nuestro Creador. ¿Por qué? Porque entendemos que hay un plan, ¿sí? Y que somos parte de ese plan, somos un instrumento de Dios para llevar adelante ese plan. Es decir, volvemos al teatro, somos un actor dentro de ese teatro, pero para ser actores de ese teatro tenemos que entender qué es lo que el director, qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, qué es lo que Él quiere, cuál es su voluntad para cada uno de nosotros. Y eso aplica para situaciones en las que nos guste y situaciones a veces en las que no nos gusta. Así que hasta acá mi parte y le doy la palabra a Gaby, que como les dije va de hecho a entrar más en detalle y sobre todo creo que algo muy interesante que es cómo aplicamos esto, cuál es la metodología para llevar adelante todas estas ideas. Gracias. Bueno, y decía una de las hermanitas de María, ¿verdad? Que la fe práctica realmente es como ponernos gafas y empezar a ver la vida con otro brillo, con otra luminosidad, porque aún en los momentos difíciles, en los momentos más oscuros, esa fe, ¿verdad? En la divina providencia nos definitivamente nos alumbra el camino y nos alumbra y nos da fuerza en esos momentos de dolor, en esos momentos en que, no, como decía Esteban, muchas veces nos cuestionamos, ¿verdad? Las situaciones que humanamente es a veces difícil de entender, ¿verdad? Y de asimilar. Entonces, definitivamente esa fe es lo que nos tiene que mover aún en medio de la oscuridad donde muchas veces las circunstancias nos hacen caminar. Bueno, y en la fe práctica, ¿verdad? Tenemos también una figura muy importante, ¿verdad? Y es la figura de nuestra Mater, de nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Entonces, aquí decimos, bueno, ¿y qué tiene que ver la Mater en todo esto? Yo comenzaría diciendo, ¿verdad? Que definitivamente la Santísima Virgen dio el sí más significativo en la historia. Quizás me atrevería casi a decir que la Virgen es el ejemplo de fe más grande que la humanidad puede tener, ¿verdad? Porque ella confió plenamente en la voluntad de Dios, o sea, en su providencia, en el momento que dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O sea, ella recibió al Hijo de Dios confiando en su voluntad. Y así fue acompañando a Jesús a lo largo de su vida, ¿verdad? A lo largo de los milagros que realizó, como por ejemplo en las bodas de Caná. Y aquí vemos una fe activa de la Virgen, ¿verdad? Porque en medio de ese escenario vemos a la Virgen escuchando lo que estaba pasando y confiando también en que ella era parte de ese plan redentor que Dios tiene para la humanidad, y por eso le dijo a su hijo, a ver, ¿verdad? Pongámonos pilas que aquí hace falta vino, ¿verdad? No nos podemos quedar solo esperando, aquí hay que ponernos activos, y la Virgen también contribuyó activamente, ¿verdad? En este plan redentor que el Padre tiene para nosotros. Definitivamente es parte de la alianza, ¿verdad? De esa alianza de amor que nosotros tenemos con Dios, y definitivamente la vivimos a través de la alianza de amor con la Virgen, ¿verdad? Acordémonos de la frase, sin duda alguna, nada sin ti, nada sin nosotros. La Virgen es la unión perfecta de fe y vida, ¿verdad? Ahí tenemos también a esa Mater, ¿verdad? Que, como les decía, que nos establece una unión especial con el Padre. Es la Virgen la Mater, ¿verdad? Que me ha educado, que me ha guiado, que nos acompaña, ¿verdad? En ese camino de fe también, para que nosotros vayamos buscando qué quiere Dios que nosotros hagamos. Y la Virgen definitivamente nos acerca a Dios, la Mater nos acerca a Dios, y ese regalo, ese acercamiento con Dios, Jesús nos lo confirmó estando en la cruz. Si ustedes recuerdan esa escena donde está la Virgen, ¿verdad? Y Juan a los pies de la cruz, y Jesús le dice a Juan, ¿verdad? Estando a ellos ahí a los pies, ahí está tu madre.
y es lo que sin duda alguna Jesús también nos dice a nosotros con relación a esta mater, ¿verdad? Esta maestra, esta mamá que Él nos regaló también a nosotros, así como se la regaló a Juan, nos la regala a cada momento a nosotros en este camino de fe. Bueno, y aquí empezamos, ¿verdad? En materia, bueno, ¿qué quiere Dios de cada uno de nosotros? ¿Qué quiere Dios de mí? Entonces, definitivamente Dios quiere tener un diálogo conmigo, quiere tener un diálogo con nosotros, porque Él no quiere que en esta vida nosotros seamos simples títeres. Definitivamente un compromiso libre, ¿verdad? Aquí Dios no nos está forzando a nada. Él quiere un sí libre, ¿verdad? Un compromiso libre de cada uno de nosotros. Quiere que tengamos una actitud receptiva, ¿verdad? Que tengamos una fe receptiva, que estemos dispuestos a aceptar lo que Dios nos manda, ¿verdad? Y yo recibirlo y definitivamente hacer algo con eso que yo estoy recibiendo de Dios. Una santificación diaria es literalmente ofrecerle a Dios absolutamente todo lo que hacemos, desde el momento que abrimos los ojos hasta el momento que los cerramos por la noche. Dios quiere que nosotros estemos en una santificación diaria, y ahí es donde esta fe activa, donde esta fe en la providencia nos acompaña en esa santificación también, porque es de verdad poner en manos de Dios las cosas más pequeñas de nuestra vida hasta las cosas más grandes y de mayor peso. Unir mis cruces a las cruces de Cristo, ¿verdad? Esas cruces que son mías, yo se las entrego a Él para que por medio de esa cruz redentora nosotros también nos convirtamos en actores activos de este caminar diario, de estos momentos, de estas circunstancias que cada uno de nosotros vivimos en nuestra vida. Una fe activa definitivamente entraña un riesgo, entraña fortaleza, voluntad de acción, deshacernos del hombre viejo, qué difícil, ¿verdad? Ese paso, qué difícil dejar atrás esas costumbres que muchas veces nos alejan de la comunión con Dios, qué difícil tener muchas veces que decir no a cosas que pasionalmente me gustan, pero que sabemos que no van de la mano con lo que Dios tiene o quiere de mí. Y finalmente, ¿verdad? Dios quiere hacer historia con nosotros. Dios quiere que nosotros hagamos historia con Él también. Así que esto es lo que Dios quiere de mí en medio de este caminar de fe. Bueno, y en la divina providencia definitivamente debemos confiar que Dios nos va mostrando tareas, nos va mostrando caminos, que Dios nos va guiando y que definitivamente Dios espera que nosotros actuemos. Y en este caminar también Dios nos ha dado cualidades y talentos para que nosotros hagamos, para que nosotros seamos activos, como ese ejemplo que poníamos de la Virgen María en las bodas de Caná. Bueno, Él también quiere que nosotros seamos activos y acompañemos a Dios también en su plan redentor, en su plan de amor. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer esto? Dentro de los conceptos de la fe práctica, en la divina providencia, encontramos el concepto de la ley de la puerta abierta. ¿Y qué significa esto? Bueno, es ir buscando cuáles son las puertas que Dios me está abriendo en cada circunstancia, en cada momento de mi vida. O muchas veces también descubrir cuáles puertas Dios me está cerrando, porque también hay muchos momentos donde Dios me va a decir, yo no te quiero por ahí, yo te quiero por aquí. Y cuando hablamos de la ley de la puerta abierta, hay que auscultar, o sea, hay que ir buscando, ir monitoreando esas puertas que el Dios de la vida nos va abriendo en el camino, ¿verdad? Es rastrear ese camino por donde Dios me quiere llevar. Y bueno, y aquí viene la gran interrogante, bueno, ¿y cómo yo descubro ese camino, verdad? ¿Cuál es la manera en que yo puedo ir descubriendo ese camino? Y aquí es donde vamos a hablar de la metodología. Y en la metodología vamos a encontrar 4 pasos. En este camino de fe vamos a encontrar 4 pasos que el padre Kentenich nos puso, ¿verdad? Para que nosotros los pongamos en práctica y aprendamos a caminar en este camino de fe, valga la redundancia. El primer paso es observar. Bueno,
todo muy bonito. ¿Y cómo observo yo? Para eso tenemos otros conceptos, las voces. Y en las voces tenemos o encontramos las voces del tiempo, donde Dios se muestra o me dice qué piensa Él o qué ha querido Él de la humanidad en los grandes acontecimientos, y también cómo Dios me habla en el acontecer diario de mi vida. Es ese Dios creador, ese Señor de la historia que interviene tanto en las grandes cosas como en las pequeñas cosas. Por la acción del Espíritu Santo en fe, nosotros vamos descubriendo lo que Dios me quiere decir en esas circunstancias o esas casualidades grandes o pequeñas de la vida. Tenemos las voces del alma, y en las voces del alma probablemente vamos a encontrar una forma más, a veces más clara, en la que Dios quiere conducirnos dentro de nuestro plan de amor, ¿verdad? Esas voces que yo escucho desde el fondo de mi corazón, pero también esas voces que muchas veces nosotros escuchamos a través de las personas, a través de lo que Dios me quiere decir con la gente que yo me topo en el camino, ¿verdad? La gente que Dios ha puesto en mi vida, para que Él también me manifieste qué es lo que Él tiene para mí dentro de su plan de amor. En las voces del alma, ¿verdad? Nosotros definitivamente sentimos impulsos, sentimos anhelos, sentimos muchas veces preocupaciones. Muchas veces las preocupaciones también nos dicen que no es por ahí por donde yo debo irme. Las voces del alma se dicen que probablemente tienen el mayor peso cuando tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Pero tenemos que tener también cuidado con esas voces del alma, porque las voces del alma no es irnos por la intuición. Muchas veces, ¿verdad? Queremos acomodar las cosas de acuerdo a las pasiones que tenemos. Y definitivamente no es esas pasiones o no son necesariamente esas intuiciones las que me dicen a mí o las que me deben guiar a mí por donde Dios quiere que yo vaya. Y por eso en este tema es tan importante que pidamos la gracia de Dios para que nosotros podamos discernir, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, qué es lo que realmente siente mi alma. Y finalmente tenemos las voces del ser. Dios, como decíamos al principio, nos ha dado muchas capacidades, nos ha llenado de talentos, de cualidades, y definitivamente Dios ha sido coherente con cada uno de nosotros. Dios nos ha dado un rol que debemos de entender y que definitivamente debemos dejarnos guiar en ese rol, en ese orden, en esa razón de ser, por lo que es compatible, por ejemplo, con la doctrina de la iglesia, lo que es compatible con la moral, respetar las leyes de la naturaleza. Encontramos las voces del ser muchas veces en lo que Dios me ha dado a través de la profesión, que cada uno de nosotros tiene, las responsabilidades y deberes que nosotros debemos cumplir dentro del rol y ese orden del ser que Dios nos regaló a cada uno de nosotros. El siguiente paso es el de discernir. Y aquí lo importante es decidir qué voy a hacer. ¿Qué creo yo que Dios quiere o me pide que yo haga? A veces discernir va a ser más sencillo que otras veces. Y en el camino de fe esto es como un salto mortal, ¿verdad? Es de verdad tomar las riendas del asunto. Y decía el padre Rafael, como ya les decía, esto es como dar un salto al vacío y muchas veces nos va a tocar definitivamente hacerlo así. Y por eso en el discernimiento, la comunicación con Dios es importantísima. Definitivamente es estar en una constante comunión con Dios, es meditar diariamente en la vida, ¿verdad? Y muchas veces nos toca en este proceso de discernimiento comparar situaciones similares que hemos vivido en nuestra vida, basado muchas veces también ese discernimiento definitivamente en nuestra escala de valores. Así que este paso es un paso muy importante, pero requiere una meditación en la vida diaria. Y ahora sí viene el cuarto paso. Ya yo escuché, ya yo observé, ya yo discerní.
ya me puse en comunicación con Dios, estoy en oración con Dios y ahora viene el paso que Dios me pide dar y es actuar. Aquí no es solo saber o entender la voluntad de Dios, sino que Dios quiere que hagamos, porque Dios a veces nos va a decir, como hablábamos, váyase por esta puerta o no se vaya por esta otra. Y muchas veces va a ser sencillo, probablemente en algunas circunstancias, saber qué debemos hacer, cuándo lo debemos hacer, pero muchas veces no va a ser tan sencillo. Pero Dios quiere que hagamos, Dios no quiere que nos quedemos simplemente observando y pensando y analizando. Dios quiere que nosotros seamos en ese gran teatro de la vida, que seamos seres activos. Y finalmente, ¿verdad? Viene el último paso, que es la parte de la evaluación. Y aquí vamos a encontrar otro concepto dentro de este tema de la fe práctica, que se llama la resultante creadora. Básicamente la resultante creadora es ¿qué pasa después de que nosotros actuamos y evaluamos? ¿Cómo podemos saber si yo realmente tomé el camino correcto, si yo ausculté las puertas de forma apropiada? ¿Cómo puedo saber si lo que yo hice o lo que yo decidí realmente me dio una plena interpretación de la voluntad de Dios, si lo hice bien? A veces vamos a tener discernimientos sencillos, como ya lo hablábamos, ¿verdad? Y otras veces no va a ser tan fácil. Por ejemplo, cuando hemos tomado decisiones de casarnos o decisiones de cambiar de trabajo realmente. Muchas veces esas decisiones de cambiar de trabajo no puede ser meramente un llamado porque me van a ofrecer más dinero o porque me voy a sentir simplemente en una mejor posición, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios también quiere de mí a través de esa oportunidad que me está abriendo? ¿Qué espera Dios que yo haga cuando yo tome esa oportunidad? Muchas veces la resultante creadora nos vamos a dar cuenta que no brotaron del evangelio, que esas decisiones no brotaron del evangelio, que muchas veces nosotros seguimos nuestras propias intenciones o nuestras propias pasiones, como hablábamos. Pero cuando la resultante creadora me da fecundidad de frutos evangélicos, ahí nosotros podemos saber si realmente tomamos el camino correcto. Cuando yo he tenido paz en mi corazón, cuando esa decisión ha traído alegría a mi vida, cuando yo he tenido crecimiento en el amor, muy probablemente nosotros podemos concluir que esa resultante creadora fue buena para mi vida o para las personas con las que Dios quería que yo impactara a través de esas decisiones. Muchas veces les voy a decir, esos frutos pueden ser frutos tangibles también. La decisión de comprar o cambiar el carro, o como les decía, la decisión de una nueva posición. Probablemente Dios también quiere que nosotros actuemos a través de eso, o cambiarnos de casa. Dios puede tener también un propósito a través de esas grandes decisiones también. A veces vamos a tener frutos de dolor, ¿verdad? Y de pruebas, de fracaso. Y tenemos que tener claro que a veces esos frutos que no suelen ser tan bonitos no necesariamente son malos, porque Dios también se manifiesta a través del dolor. Una negativa de Dios, ¿verdad? Muchas veces nos podría bajar nuestro nivel de espiritualidad, nos puede hacer sentir que disminuye nuestra libertad, nos puede hacer sentir intranquilos. Y también Dios puede manifestarse en medio de esas situaciones. Pongamos para cerrar el ejemplo del padre Kenton cuando él se fue al destierro en Milwaukee, ¿verdad? Eso no fue un fracaso. Él estaba en paz, estaba sereno, estaba confiado. Y todo lo que ocurrió después de esos 14 años de destierro fueron cosas buenas para la vida del movimiento también, como lo fue el hito que mencionaba Esteban. Y ya para cerrar este tema y ponerlo y traerlo más a la realidad,
yo les voy a contar rápidamente una experiencia de vida que yo tuve. Hace unos años a mí me ofrecieron una posición en GBM, donde yo trabajo, tengo muchos años de trabajar en esta empresa. Y la verdad que cuando a mí me describieron la posición, yo, bueno, conforme mi jefe me iba diciendo por qué razón yo era la persona idónea para ese puesto, yo ni lo pensé dos veces, ¿verdad? Yo dije, claro, por supuesto, no podían pensar en una persona mejor para esa posición que yo. Y bueno, yo la tomé, me aventuré, dije que sí, que claro, que por supuesto, ni lo pensé mucho, ¿verdad? Vine y le conté a Esteban rápidamente. Debo decirles que ese tiempo que yo estuve en esta posición fue un tiempo difícil para mi vida, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, también a nivel familiar. Y después de un periodo estando ahí, Dios empezó a mostrarme que nuevos caminos, ¿verdad? A pesar de que yo me había dado cuenta que me había ido por la puerta que Dios no quería que yo entrara, Dios me empezó también a mostrar caminos para otras puertas por las que Él sí quería que entrara. Y me habló a través del alma de otras personas. Y en uno de esos momentos tuve la oportunidad de irme al santuario una mañana y derramar lágrimas realmente frente a la Mater y pedirle a ella que por favor me ayudara a descubrir y a escuchar lo que Dios tenía para mí. Y debo también decirles que ese día yo también le pedí a la Matercita que intercediera por mí para que esas voces fueran muy claras, ¿verdad? Porque definitivamente el tortón que me había jalado hacía poco más de un año tomando una decisión tan apresurada, yo no quería repetirlo. Y bueno, Dios me mostró una nueva puerta y un nuevo camino y se me presentó la oportunidad de devolverme a la posición que anteriormente yo tenía. Obviamente no fue un tema sencillo y me tocó también dejar de lado el orgullo y tener que aceptar que me había equivocado. Y haberme dado cuenta que los frutos no habían sido positivos para mí durante ese tiempo y me había dejado guiar meramente por pasiones y quizás hasta por la vanagloria que en ese momento mi corazón sintió cuando decían que yo era la persona ideal para este puesto. Y bueno, bendito sea Dios, se me abrió la oportunidad de devolverme y yo ya estoy por cumplir 3 años casi de haber vuelto a este puesto. No ha sido fácil, me encontré con un área totalmente diferente, con muchos retos, pero debo decirles que a diferencia de la decisión que había tomado anteriormente, con una confianza diferente en que yo estaba caminando esta vez con Dios y que realmente había puesto esa decisión en manos de Dios. Así que yo sí puedo decirles que la resultante creadora después de este nuevo sí fue diferente y que en mi corazón sí había paz y que en mi corazón había alegría y que definitivamente Dios me ha dado tareas importantes de evangelización en este nuevo puesto. Y curiosamente, he tenido retos muy grandes con el personal, pero Dios también me ha demostrado que Él me ha dado cualidades que yo no conocía antes y que definitivamente Él quería que yo las pusiera en práctica. Así que bueno, hasta aquí llega nuestra charla, mi parte. Esteban va a hacer ahí un cierre importante también, consolidando lo que hemos hablado. Al final del día, lo que estamos hablando básicamente se resume en lo que hemos venido repitiendo a lo largo de esta charla. Nuestra fe está basada en un Dios de amor, un Dios de vida, un Dios que está vivo y que está activo, ¿sí? Y como decía yo dije hace un rato, a pesar de las situaciones que vemos, que vivimos, ese Dios está presente, es parte de su creación, quiere comunicarse con nosotros. Lamentablemente nosotros somos los que a veces nos olvidamos o omitimos esa comunicación. Ahora que decía Gaby lo del santuario, que cuando se dio esa situación después entró llorando al santuario. Bueno, yo a veces comparto la anécdota de que yo entré detrás de que ella salió pidiéndole también a la mater que le ayudara, porque también la situación en la casa se empezó a poner un poco tensa, porque evidentemente Gaby no llegaba de muy buen humor, de muy buen ánimo a la casa, y eso también se refleja en el núcleo familiar. Afortunadamente la mater la escuchó a ella y la escuchó a mí, o sea,
fue doble el resultado, la resultante creadora que tuvimos. Y al final del día, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando esa voluntad de Dios, estamos buscando entender a través de la forma en que Gaby muy claramente nos explicó qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y obviamente ese proceso lleva prueba-error muchas veces, ¿no? Como decía Gaby, a veces creemos que estamos escuchando las voces del tiempo, del alma, del ser, que estamos cumpliendo la voluntad de Dios y después la resultante creadora nos demuestra que tal vez no era exactamente lo que Dios quería de nosotros, pero estamos siempre en ese proceso. ¿Por qué? Porque al final nuestra vida es una aventura, pero no una aventura vacía. Y eso es muy importante tenerlo claro, es una aventura de fe, es una aventura con la confianza de que tenemos un Padre que es un Padre de amor y que tiene un plan para el mundo y para cada uno de nosotros. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por invitarnos. Hasta acá ahora sí la charla. Esperamos que algo de lo que compartimos les haya quedado y sobre todo pues nos ayuden lo que estamos todos acá ayudándonos y es en ese proceso de autoformación que nos invita el movimiento para beneficio del crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gaby y Esteban. Lindísima la presentación, ¿verdad? Yo creo que es una presentación muy clara, muy aterrizada, ¿verdad? Muy al grano. Y más bien les agradecemos montones, ¿verdad? La charla que nos han dado y bueno, y especialmente a nosotros, ¿verdad? Nos sentimos muy orgullosos, ¿verdad? De tenerlos ustedes como expositores, no solo porque hemos sido compañeros en los grupos de familia, en el CAM, sino porque somos grandes amigos también. Así que 1.000.000 de gracias por todo. A ustedes, gracias. Ahora vamos a abrirlo a la sección de preguntas, a ver si alguien tiene alguna pregunta con la que quiera iniciar. Bueno, aquí tenemos una pregunta, ¿verdad? Que nos hacen. Segundo, dice, y tal vez a forma de poder resumir un poco todo lo que han hablado Gaby y Esteban, ¿cómo podemos discernir esas voces del tiempo que creemos vienen de Dios, pero realmente no vienen de Él? ¿Habrá algún ejercicio para lograr este discernimiento? Sí, vamos a ver, definitivamente, como lo mencionábamos de alguna manera, esto no es un método infalible, ¿verdad? También nos vamos a equivocar y muchas veces nos vamos a encontrar en momentos de oscuridad, pero definitivamente lo que nosotros podemos decir y es en lo que estamos todos, nosotros debemos tener una comunión, muy grande con Dios. Y definitivamente frecuentar los sacramentos, ¿verdad? Estar en una vida de oración constante, definitivamente estar pidiendo permanentemente la luz del Espíritu Santo nos va a ayudar en esta práctica providencialista, que no es una técnica, ¿verdad? De mero control mental, ¿verdad? Es muchas veces acostumbrarnos a dialogar con Dios, como les decíamos, en las pequeñas cosas, ¿verdad? De una forma permanente y que definitivamente supone una vida de gracia de cada uno de nosotros. Entonces, a veces uno dice el tema de Dios, de las voces y si realmente estoy escuchando las voces correctas o no. La única manera que podemos minimizar, voy a decirlo así, el riesgo de que a veces nos vayamos meramente por las intuiciones es permanecer en una constante vida de oración, ¿verdad? Y esto no significa solo estar frente al santuario o solo ir a misa o rezar el rosario, es poner en las manos de Dios cada circunstancia de nuestra vida y eso no es fácil, ¿verdad? Se lo dice una persona que muchas veces pasó el día y se levantó al día siguiente y dije, ayer yo no dije, pero ni amén, una sola vez, qué espanto, ¿verdad? Ese es un reto que tenemos como cristianos.
y que tenemos también como un reto por ser parte de este plan redentor en el que nosotros creemos, pero que también Dios nos pide activamente participar. Yo quisiera comentar algo muy rápido sobre esta misma pregunta, y yo creo que aplica en muchos ámbitos de la vida, y es la escucha. Yo creo que todos hoy en día tenemos que hacer un análisis personal de si estamos escuchando realmente o simplemente estamos oyendo un ruido por ahí, o estamos a veces solamente imponiendo nuestro punto de vista, convenciendo a los demás de que tenemos la razón. Y es que si hablamos de voces, no importa las que sea, lo primero que tenemos que tener es una actitud de escucha. Entonces, a mí se me viene a la mente un ejemplo, cuando Gaby nos decía las voces del alma y nos daba un ejemplo de que a veces esas voces del alma hablan a través de otras personas. Bueno, nosotros a veces escuchamos a las personas, sobre todo las personas que nos quieren, que sabemos que tienen las mejores intenciones. Eso no quiere decir que todo lo que nos diga lo tenemos que hacer o estemos de acuerdo, pero comencemos por escuchar. De pronto, muchas veces, a partir de una conversación con alguien, podemos recibir un mensaje, pero si no tenemos esa apertura, esa actitud de querer escuchar, entonces difícilmente el mensaje va a llegar. Las situaciones que pasan cuando hablamos de voces de tiempo en el día a día, en el mundo, personalmente creo que no debemos volvernos personas insensibles a lo que pasa en el mundo, tener conciencia de lo que está pasando, lo que muchas personas atraviesan hoy en día en el mundo, y que eso nos haga reflexionar sobre muchos diferentes temas. En fin, creo que algo tan simple como eso nos puede ayudar a tener una mejor comunicación, por supuesto en este caso con Dios, pero creo que en general en muchas otras áreas también. Y me imagino que también las voces del alma, ¿verdad? Que al final, como decía Gaby, en algún momento, ¿verdad? Es al final ese sentir si vamos por el camino correcto o no, ¿verdad? Sí, así es. Vamos a ver, por aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo aceptar el plan de Dios si lo que me pasa es algo que no nos gusta o es malo? Sí, bueno, mencionábamos en reiteradas ocasiones, ¿verdad? Que muchas veces vamos a pasar también por situaciones de oscuridad, y a veces hasta es difícil entender que Dios está manifestándose con amor aún en medio de situaciones dolorosas. Y probablemente decía que una frase del padre Kentenich dice que Dios alcanza su meta cuando llega el instante preciso. Muchas veces el instante preciso de Dios, sin duda alguna, no es necesariamente el nuestro. Aun cuando experimentamos situaciones confusas, situaciones de pérdida, situaciones de, ¿verdad? Donde yo les decía, cuando muchas veces sentimos que perdemos libertad, ¿verdad? Porque, bueno, ¿y por qué? Porque yo no puedo hacer esto si esto es lo que yo quiero, ¿verdad? Tal vez voy a usar un ejemplo, a ver si esto nos ayuda a reforzar un poquito este tema. Imagínense, ¿verdad? Cuando que estamos en un semáforo en rojo, ¿verdad? Ahí detenidos. Eso es la circunstancia en la que estamos en ese momento. Y resulta que el semáforo está en rojo y no hay nadie cruzando. Y yo me fijo a los dos lados, ¿verdad? Y las voces del alma me dan unas ganas locas, ¿verdad? Y me dicen, crucen, no viene nadie, dele, ¿verdad? O sea, mándese, ¿verdad? Y de ahí nos podemos mandar. Y puede ser que no pase nada. Pero ¿qué pasa si en ese momento viene cruzando un peatón que yo no vi, o viene un carro que yo no divisé en el momento, ¿verdad? Y ahí es donde vienen también esas voces del ser que hablábamos, ¿verdad? Que es obedecer la autoridad. Hay una autoridad de tránsito que me dice que yo tengo que estar ahí detenido, ¿verdad? Que tengo que esperar a que el semáforo se ponga en verde. Imagínense en circunstancias como esas, probablemente cuántas muertes, cuántas situaciones de dolor se evitaría el mundo si nosotros aceptáramos que muchas veces nos toca un no por respuesta.
Y estoy poniendo obviamente un ejemplo muy simplista, ¿verdad? Claro que hay situaciones mucho más difíciles que no nos permiten muchas veces entender tan fácilmente que en medio de eso Dios tiene un plan de amor. Pero ahí volvemos al punto que mencionábamos. No podemos soltar la oración, no podemos soltar esa meditación en la vida diaria, no podemos dejar de pensar que aunque a veces perdemos cosas que queremos muchísimo, ¿verdad? Como seres queridos, vean cuántas personas, cuántas familias ahorita en la pandemia han perdido a sus seres queridos y por supuesto a veces es difícil decir que por qué, ¿verdad? Y es muy fácil cuando la gente le dice, no, a Dios no hay que preguntarle por qué, hay que preguntar para qué. Claro que en la humanidad de cada uno de nosotros es muy difícil entender en ese momento que a mí se me fue alguien a quien yo amaba, ¿verdad? Pero no podemos, quienes confiamos en Dios y nos mantenemos en oración y en comunión, debemos de tener la plena convicción, aunque sea difícil, que Dios va a encontrar un propósito para mí en ese plan de amor, aún manifestándose en el dolor que yo pueda estar pasando. Ok, muchas gracias. Yo creo que no hay ninguna otra pregunta. Entonces, bueno, entonces yo creo que vamos a dar por concluida la charla en este momento. Nuevamente queremos agradecerles a Gaby y a Esteban toda la presentación, ¿verdad? Esta linda presentación que nos dieron, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar a ponerles la próxima charla, que es el tema de leyes de crecimiento orgánico, el 25 de agosto, donde los expositores son Nelson Castillo y Tibisay Azar. Entonces, nuevamente, muchas gracias, Gaby Esteban. Muchas gracias a todos los que participaron en esta charla de la Escuela de Dirigentes. Y vamos a proceder ahora a consagrarnos a la Madre. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco en todo a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Con Cristo su Hijo, nos bendiga la Virgen María. Amén. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por su participación.